tú eres, Dios amado. Aleluya. Poderoso Dios. Vamos así a buscar el Evangelio según San Juan. El Evangelio según Juan. Poderoso Dios. Capítulo 7. Evangelio según Juan. Capítulo 7. Y vamos a contemplar los versículos 37 y 38. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Así que damos gracias a Dios una vez más por estar en este lugar. Amén. En el parque Lakefront, aquí detrás de los edificios de la corte en Kissimmee. Poderoso Dios, como estamos todos los jueves. Poderoso Dios. Y vamos a hablar en esta hora acerca de una sed especial, una sed diferente, una sed que atrae el agua. Poderoso Dios, nuestro Señor Jesucristo está hablando de una sed, de un deseo ardiente, de un hambre, de un anhelo intenso, de una sensación que es producida por una necesidad. Jesucristo no está hablando de cualquier sed. Jesucristo está hablando de alguien que siente un deseo ardiente, que por más que ha intentado no ha podido saciar ese deseo, llenar ese hueco. El Señor Jesucristo está hablando de una sed que provoca, una sed que despierta, una sed que llama la atención de Dios. Y esa sed especial atrae, esa sed provoca, esa sed despierta a Dios y trae el agua. Y el agua que habla nuestro Señor no es el agua que está compuesta de H2O, no es el agua que vamos a la nevera y al refrigerador, el congelador y la tomamos y bebemos. No, estamos hablando, nuestro Señor Jesucristo nos habla de un agua especial. Él habla del único que sacia la sed, del que llena el vacío. No habla, Jesucristo no habla de emociones, Jesucristo no habla de un sentir, Jesucristo no habla de un creer o un pensamiento. Jesucristo habla del Espíritu Santo, que es Dios sobre todas las cosas. Habla de su presencia en el creyente, y esa presencia va más allá de un sentir y va más allá de un modo de pensar. La presencia del Espíritu Santo trae luz. La presencia del Espíritu Santo trae paz, trae conocimiento. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente trae sabiduría, trae estabilidad, trae firmeza, trae visión. Poderoso Dios. En la historia del pueblo de Dios han existido creyentes con sed, una sed dominante, indomable, una sed que muchas veces duele. Poderoso Dios, cuando sentimos que no tenemos lo que anhelamos y nos desesperamos, y ese desespero nos lleva a buscar y a buscar y a buscar. Y por más que encontremos, siempre deseamos más de Dios. Jesucristo dice, según Mateo capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos
lo arrebatan. Algo que llama la atención es que Jesucristo dice desde los días de Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta el sol de hoy, hasta este momento. Y pudiéramos decir que desde los días de Juan el Bautista hasta este momento que estamos viviendo en febrero 29 de 2024, el reino de los cielos sufre violencia y hay gente violento que lo están arrebatando. Ahora, ¿qué provocó? Algo sucedió en los días de Juan el Bautista, pero ¿qué provocó que hasta hoy se levanten creyentes decididos a conquistar el cielo, decididos a conquistar el corazón de Dios? Algo sucedió desde los días de Juan el Bautista hasta el sol de hoy, que gente ha despertado, que gente se ha propuesto en su corazón buscar a Dios en espíritu y en verdad. En el capítulo 11, ahí mismo del Evangelio de Mateo, en el versículo 11, Cristo hablando dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora, la pregunta, amados hermanos, que pudiéramos hacer no es cómo provocó Juan, cómo logró provocar, llevar a un pueblo que vivía alejado de Dios a comenzar a desear a Dios nuevamente. Cómo un hombre logró dirigir al pueblo alejado de Dios a comenzar a desear a Dios nuevamente. Lucas capítulo 1, versículo 17, vemos como el ángel de Dios le habla a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dándole la noticia: vas a ser padre y tu mujer, que era estéril, dará a luz un hijo. Dice en el versículo 17 del Evangelio según Lucas: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, es interesante ver que se describe el ángel acerca de Juan, que vendría con el espíritu y el poder de Elías. Y vemos que Elías hizo descender fuego del cielo. Vemos que Elías multiplicó, amén, el aceite y la harina. Podemos ver que Elías, Dios lo utilizó para levantar muertos. Pero Juan, no hay registrado ningún milagro que el Juan el Bautista haya realizado. No hay registrado que haya multiplicado el pan, que haya multiplicado los peces. No hay ningún registro de que Juan el Bautista haya levantado un muerto. No hay registro de que Juan el Bautista haya dado el poder caminar al cojo, que le haya dado vista al ciego, que le haya dado oír al sordo. No hay registrado ningún tipo de milagro, pero vino con poder. Vino con el poder que había reposado sobre Elías. Ahora, el poder con el que vino el hermano Juan el Bautista, podemos verlo registrado en su vida y lo que había logrado. El poder de Juan que posó sobre Juan lo vemos en la manifestación de su mensaje, de su predicación. Un poder que hizo a una nación humillarse delante de Dios. Hizo una nación cambiar de caminar. No hubieron milagros, no hubieron campañas de sanidades, no hubieron campañas de milagros. No seguían a Juan por milagros creativos, no seguían a Juan por los panes y los peces. La gente iba a donde Juan y preguntaba: ¿qué haremos? Porque había un poder sobre la palabra que hablaba este hombre. ¿Cómo era la predicación de Juan? En Lucas capítulo 3, versículo 7, vemos que Juan decía a la multitud: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
No tan solo los confrontaba, sino que los direccionaba en medio de su predicación. En el versículo 8, exhorta y manda al pueblo a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cuando los confronta acerca de la ira venidera, les dice: es tiempo de cambiar su caminar, es tiempo de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Les da un ultimato, versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Le declara una verdad, juicio, y les dice: todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El poder que había en su palabra. Juan no tuvo que venir a llenarle los ojos a la gente con milagros. Juan no tuvo que venir a llenarle el vientre con pan. No, Juan vino a declarar una palabra. Y la palabra que le fue revelada a Juan estaba diseñada y cargada de poder para cambiar el corazón de un pueblo y de una nación. Era poder lo que había en el mensaje de este hombre. Un hombre sin miedo, un hombre valiente, un hombre decidido a entregar su vida por aquel que lo había llamado. El creyente tiene un solo lenguaje. El creyente con sed habla de una misma forma. En los salmos, el salmista deja expresado en el Salmo 27, a la altura del versículo 4, vemos a un hombre con sed, un hombre desesperado por Dios, y expresa y deja escrito diciendo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es interesante ver que el salmista dice: yo he demandado y esto voy a buscar, que yo quiero estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Para qué el salmista quería estar en la casa de Jehová? Para contemplar, para visualizar la hermosura de Dios. ¿Por medio de qué? Del conocimiento. El salmista dice: y para inquirir en su templo, para escudriñar, para tratar de conocer más, examinando cuidadosamente, escudriñar las escrituras, escudriñar el testimonio de Dios, escudriñar la ley de Dios, escudriñar lo que señalaba a Cristo, las promesas de Dios. Él quería conocer a Dios y por medio del conocimiento de Dios contemplar la hermosura de Dios. El hermano Job lo exclamó de esa forma. Job no se movió del lugar donde estaba. Job no tuvo visiones. Job lo que tuvo fue una revelación del conocimiento, y Dios le habló, y por medio de la palabra de Dios Job pudo contemplar a Dios. Por medio del oído, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él vio a Dios por medio de su gloria, de su creación, por medio del conocimiento de la grandeza de Dios. Y el salmista dice: yo he demandado una cosa y esto voy a buscar. Voy a buscar estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, con la intención de contemplar su hermosura por el conocimiento adquirido en mi escudriñar. Un hombre con sed, hombre que quería dedicarse a buscar a Dios, quería inquirir todos los días de su vida el conocimiento de Dios. Necesitamos esa sed. Poderoso Dios. En el Salmo 84, en el versículo 2, el salmista dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Hombres que deseaban estar en la casa de Dios. En el versículo 10 él escribe y dice: porque mejor es un día en sus atrios
que 1000 fuera de ellos. No es que se conformaba con un día, es que él decía, yo no cambio un día en la casa de Dios por 1000 fuera de ella. Si yo tengo un día de vida y me lo quieren cambiar por 1000 días, yo prefiero estar ese día de vida en la casa de Dios que vivir 1000 días lejos de su presencia. Eran hombres con sed, hombres que deseaban estar cerca de Dios, hombres que deseaban invertir su vida en conocer a Dios, hombres que se habían negado a sí mismos para entregarse a Dios, hombres que recibieron conocimiento y revelaciones poderosas que hasta el día de hoy transforman la vida de los seres humanos, pero porque tenían sed. En el Salmo 42, en el versículo 1 y versículo 2, el salmista dice, como el siervo brama, como el siervo emite gritos por causa de un dolor desagradable por la sed, y aún muchas veces lo hace con extrema violencia. El bramido del siervo por el agua es la expresión de un dolor desagradable para él. Tengo sed, desesperado. No es como muchas veces sentimos sed y decimos, yo puedo soportar un poco. Cuando un siervo brama por el agua es porque ya no puede soportar la sed. Siente que se muere. El salmista dice, no es que yo siento una sed leve, es que estoy desesperado por ti. Y el salmista dice, como el siervo brama, como el siervo grita, como el siervo gime, como el siervo se mueve con violencia porque no soporta la sed, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No puedo vivir sin ti. Me siento que me muero. Y yo creo, amado hermano, que debe ser un sentir desagradable el querer buscar a Dios y sentir ese vacío. Y eso es lo que movía al salmista, buscar a Dios y buscar a Dios y buscar a Dios y querer llenarse de Dios. El salmista dice, como el siervo brama, así yo también clamo. Él brama por agua, yo clamo por ti. Muchas veces sentimos ese sentir que no queremos volverlo a sentir. Un sentir de vacío, un sentir de que clamamos y no escuchamos contestación. Y el salmista dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hombres como estos andaron con Cristo y el caminar con Dios desarrolló una sed en estos apóstoles, en estos discípulos. El vivir con Cristo, el conocerlo, cada día despertó en ellos sed, hambre, querer conocer más de Él, querer conocer más de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, su carácter no es fácil, porque sin vacilar le hablaba y habla a sus siervos como es. Creo que a la altura de Malaquías, capítulo 3, versículo 5, dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y con los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda o el huérfano, y los que hacen injusticia y al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. La palabra del deseado de las naciones, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, era una palabra muy fuerte. El apóstol Juan
en su evangelio, Juan capítulo 6. Si vamos a la altura del versículo 60 en adelante, nos narra un suceso. Y dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿De quién era la palabra? De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está predicando a las multitudes. Jesucristo está enseñando a sus discípulos. Y muchos de sus discípulos dicen: esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Y sabiendo, dice el versículo 61, Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Jesucristo les dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, dice las Escrituras, que muchos de sus discípulos volvieron atrás, lo dejaron y ya no andaban con él. Era muy fuerte esa palabra. En el versículo 60 lo dice: al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se apartaron muchos de sus discípulos y ya no andaban con él. Dios da testimonio de que Él es el Hijo de Dios, pero por la palabra, viendo el testimonio de Dios, por la palabra dicha, les pareció muy dura y se fueron. Pero Él seguía siendo el Cordero. Él seguía siendo Cristo. Ellos estaban cerca de Dios. Ellos se apartaron por la palabra, se fueron, pero Él seguía siendo Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser el Cristo. Él nunca dejó de ser el Mesías cuando ellos llegaron y cuando se fueron. Y Él sabía quién era. Por eso el Padre se agradó del Hijo. Y dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12. Él le habla a los 12 cuando ve esta situación. Ellos están, la palabra es dura, se fueron. Y los apóstoles sus discípulos comienzan a murmurar: ¿quién puede soportar esta palabra? Y Él les dice a los 12, ¿acaso quieren ir vosotros también? Es una palabra muy fuerte. No era fácil vivir con Cristo. Estos hermanos lo dejaron todo por estar con Él. La mentalidad de ellos era muy diferente a la nuestra en este tiempo. Ellos lo dejaron todo. Y cuando dejan todo por seguir a Cristo, se encuentran con un hombre que predica una palabra muy fuerte, que los confronta, que los lleva a pensar y a entender que es necesario cambiar. Cuando el pueblo iba a donde Jesús, el pueblo entendía que su vida tenía que cambiar. Hoy en día vemos que muchos quieren venir a Cristo y los ministros les dicen: quédate como tú estás, solamente adora a Dios. No es así. Nosotros estamos llamados a morir a nuestra carne, a morir a nuestras pasiones, a morir a nuestros deseos, para que Él viva en nosotros. Cuando nos acercamos a Cristo, tenemos que morir a nuestro pensamiento. Nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que dejar de vivir para nosotros para comenzar a vivir para Él. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Por qué la gente no predica al mundo que tiene que haber un cambio? Tiene que haber un arrepentimiento.
Cristo no vino a pasarle la manito a nadie. Cristo vino a cambiar un pueblo. Cristo vino a salvar. Cristo vino a romper las cadenas que tenían atado al mundo. Pero todo era para el que quería. Cristo nunca cambió su mensaje. La gente se iba y él seguía predicando de la misma forma, con la autoridad y el celo de Dios, porque él vino a la tierra a honrar a Dios, a predicar de la santidad de Dios, de que sin santidad es imposible agradar a Dios, y sin santidad jamás vamos a poder ver a Dios. El mundo tiene que apartarse del pecado. Esto fue lo que predicó Jesucristo. Pero muchos se apartaron de él por la palabra. Cuando Cristo confronta a sus discípulos y le dice, ¿acaso creéis vosotros también? Pedro se para. Pedro estaba ahí. Pedro también estaba ahí. Entendía que la palabra no era fácil. Pero Pedro, con sed, con hambre, un hombre que tenía hambre de Dios y un hombre que tiene hambre de Dios, entiende que la palabra de Dios puede ser dura, pero es necesaria y nos trae la verdad y por ella alcanzamos salvación. Y a pesar de que Cristo no cambió su parecer, no cambió su palabra, sino que fue dura su palabra, porque es verdad, y la verdad de Dios es como un martillo que rompe, como una espada que penetra hasta lo más profundo. El apóstol Pedro se levanta valientemente y le dice al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira el carácter de Jesucristo. Pudiéramos decir que si llega a ser un hombre normal, Cristo hubiera dicho, gracias Pedrito, gracias por tu hablar, por esas palabras tan hermosas delante de los hermanos. Gracias por esa palabra tan hermosa. Pero no, mira lo que Cristo responde. Y dice en el versículo 70, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Él no cambia. Él no se deja llevar por nuestro sentir. La palabra de Dios nunca va a cambiar. Su firmeza nunca va a cambiar. Nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, pero nosotros le servimos a un Dios que no cambia, que Él sabe que Él es Dios y Él es santo, y nosotros somos los que tenemos que cambiar y correr a los pies de Él, para que haya vida en nosotros, para que venga la vida a nuestro hogar, para que venga la vida a nuestra casa, para que venga la reconciliación a nuestro matrimonio, para que nuestros hijos sean libres, para que entre la vida a nuestra vida. Estando vivos y muertos en delitos y pecados, encontramos vida en Cristo. Le servimos a un Dios que no cambia su mensaje. Muchos han querido cambiar el mensaje de Dios, pero Él no cambia su mensaje por nada ni por nadie. Y Pedro, entendiendo esto, dijo, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Personas que vivieron con sed. Y cuando tenemos sed, no importa lo dura que parezca la palabra a nuestro parecer, a nuestra vida, nosotros la deseamos, nosotros la necesitamos, nosotros no la abandonamos, porque tenemos sed de Dios. Una mujer con sed deseaba algo y se olvidó de todo hasta que logró conquistar lo que deseaba. A la altura de el primer libro de Samuel, Primera de Samuel capítulo 1, vemos una narración
de un evento impresionante. Una mujer con sed que conquistó el cielo y conquistó un milagro. Tenía una necesidad esta mujer y estaba dispuesta a todo por lograr conseguir lo que ella tanto deseaba. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, comienza a narrar: hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, Efrateo. Dice en el libro de 1 Samuel, ese capítulo 1, versículo 2, que él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En el versículo 5 dice que después que él repartía, cuando subían a adorar para el sacrificio, repartía a sus hijos y a Penina, a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana. Amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y por esta razón, dice el versículo 6, que su rival Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. A la altura del versículo 7 nos enseña que por lo cual Ana lloraba y no comía. Ella lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Tratando de confortar a su esposa. Él trató de hablar con ella, trató de levantarle el ánimo, pero no conocía el dolor, la magnitud. Y hay veces que estamos atravesando situaciones que personas que nos aman se van a preocupar por nosotros, pero no van a entender el dolor. No van a poder entender que el dolor que sentimos es mucho más mayor de lo que ellos están pensando. Dice en el versículo 9 que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La mujer tenía sed. Esta mujer deseaba llenar un vacío que sentía que se la estaba consumiendo. Dice la palabra que ella hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ahora es importante que entender, antes de seguir leyendo lo que habla Ana, el Espíritu de Dios en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 7, nos aconseja y nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abunda la vanidad.
y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Ana hizo voto. Como muchos de nosotros le hacemos promesas a Dios, pero el Espíritu Santo nos dice, si haces promesa a Dios, es necesario que las cumplamos. Porque si no, haces enojar a Dios y se te contará como pecado. En el versículo 12 de 1 Samuel capítulo 1, seguimos leyendo, dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió diciendo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. La necesidad de Ana la llevó a derramarse delante de Dios, a prometerle a Dios. Vemos a Ana ya desesperada. Señor, si tú me lo das, yo te lo voy a entregar. Estaba desesperada, sufriendo, ya no podía aguantar más. Y Ana dice, no tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Mire qué interesante, esta mujer está pasando por una necesidad tan grande. Esta mujer llega a la casa de Dios y derrama su corazón, derrama su alma delante de Dios y le promete a Dios, hace voto a Dios. Pero cuando Elí habla con ella, y dice en el versículo 17 que Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Es interesante ver como en el versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Después que se fue, ella se levantó, comió y no estuvo más triste. ¿Por qué? Dice en el versículo 19, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama, y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Es interesante ver que esta mujer está desesperada. Esta mujer está desesperada delante de Dios, derramando su espíritu, llorando, Señor, prometiéndole a Dios, siendo voto. Pero de momento viene el hombre de Dios y le da una palabra. Y ese hombre de Dios se pone de acuerdo con ella. Ella dijo, ya, esto es suficiente. La fe de esta mujer era tan poderosa que ella estaba buscando la confirmación y unirse con alguien para abrazar el milagro. Elcana dijo, ve y que Dios haga contigo como tú has pedido. Y ella rapidito se levantó, comió y no estuvo más triste. Eso es lo que ella necesitaba. Una persona con sed está sensible, esperando que alguien se una y crean que puede ser posible. Ana encontró en el templo, sí la juzgó mal en un momento dado, pero cuando entendió lo que estaba atravesando Ana, Dios, tú no estás sola, y ella se encontró acompañada en esa situación. Y vemos lo que dice la palabra acerca de que si dos o más se ponen de acuerdo con algo en la tierra, entonces ¿qué pasa? Dios lo hace en el cielo. Ana se puso contenta, se fue. Y la palabra de Dios dice que por la confianza de esta mujer, la humillación, la entrega de esta mujer, Dios se acordó de ella. El versículo 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Después que Samuel había crecido y fue destetado, entonces Ana
cumplió su promesa de entregárselo a Dios. Ana llega en el versículo 26 y le dice a Elí: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Yo creo que fue un momento muy difícil para esta mujer, pero creo que fue un momento de satisfacción. Ella vio que después de no poder, Dios hizo que pudiera. Y no creo que lo haya visto como el haberse despojado de lo más que ella amaba en ese momento, sino que lo veía de la forma que le estaba entregando a Dios lo más importante de su vida. Dios la bendijo con hijos y con hijas después de haber entregado a Samuel a Dios. Vemos que tuvo hambre. Dios sació y llenó ese vacío que tenía. Y ella le cumplió a Dios. Y por cumplirle a Dios, Dios le multiplicó lo que no tenía. Yo veo a Ana, pero también veo a un Abraham. Abraham ya era un señor mayor y Dios le da un hijo y en un momento dado le dice: entrégamelo. Sabemos que no se lo entregó físicamente, pero en su corazón Abraham se lo había ofrendado. De la misma manera, Ana no podía y Dios hizo que pudiera. Y Dios le pidió a su hijo. Lo que pasa es que a veces no entendemos la voz de Dios, porque su hijo iba a ser el que iba a ungir reyes, iba a ser un profeta, iba a ser un juez de Israel. Y Dios puso en su corazón darlo, como puso en Abraham el dar a su hijo Isaac. Y como Abraham entregó a Isaac, de la misma forma Ana entregó a Samuel. Y gracias a que Abraham entregó a Isaac a Dios, todas las naciones de la tierra fueron benditas en su simiente. Y gracias a que Samuel fue entregado por su madre, tenemos un David, tenemos los salmos, tenemos los proverbios. Gracias que una mujer fue valiente, David fue dirigido y recibió el Espíritu Santo de Dios sobre de él cuando fue ungido por el profeta Samuel. El pueblo fue dirigido por Samuel y Dios se movía en medio del pueblo. Jesucristo, el último gran día de la fiesta, se pone en pie, alza la voz, que sea notorio, que todo el mundo lo escuche. Y en medio de la fiesta, al último gran día, decía alguien: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesucristo dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Espíritu de Dios habla de tiempo, si alguno tiene ahora, presente. Jesucristo dice: si alguien hoy tiene sed, venga a mí y beba. El Espíritu de Dios nos habla por medio del profeta Isaías en el capítulo 55, del versículo 1 al 9, y llama de la misma forma y dice en el versículo 1: a todos los sedientos, venid a las aguas. En el versículo 3 llama al pueblo y dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Mira cómo dice el Espíritu Santo: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. No le está diciendo más nada, no tienes que hacer más nada.
Tú quieres que viva tu alma. Dice el versículo 3 de Isaías 55, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd. Porque por medio del oír abrimos la puerta, el acceso a la vida eterna en nosotros. El hombre no vive solo de pan. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el profeta Isaías, movido por el Espíritu Santo, le dice al pueblo, al mundo, a Israel y a los gentiles: inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. En el versículo 6 dice el Espíritu Santo: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Cristo dice: si alguno tiene hoy sed, venga a mí y beba. Isaías dice: inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Pero Isaías dice: hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿A qué se refiere Isaías? Amós nos trae luz acerca de esto. Y en el capítulo 8 de Amós, en el versículo 11, hay una palabra, una profecía, una revelación muy dolorosa para los que no atienden hoy el llamado de Dios. Amós dice en el capítulo 8, versículo 11, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde norte hasta el oriente, buscando palabra de Jehová. Y dice Amós, y no la hallarán. Pero Jesucristo se levanta en medio de la fiesta y dice: y si alguno tiene sed hoy, venga a mí y beba. Isaías dice: inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, entre tanto está cercano. Amós dice: porque dice Jehová que vendrán días en los cuales Él enviará hambre a la tierra. Hoy no tiene sed, no nos interesa buscar a Dios. Hoy no siento el deseo de buscar a Dios, pero Amós dice: vendrán días, dice el Espíritu, donde sí querrás buscar a Dios. Vendrán días donde sí querrás escuchar la voz de Dios. Y vas a ir de mar a mar, vas a ir de ciudad en ciudad, de país en país, vas a ir de iglesia en iglesia, de templo en templo, buscando. Y dice el Espíritu Santo: y no la hallarán. Pero Dios dice: si alguno tiene sed hoy, venga a mí y beba. Isaías dice: lo que tienes que hacer es inclinar tu oído, venir a Dios, oíd su palabra y vivirá vuestra alma. Y no tan solo dará vida, sino que dará un pacto nuevo, eterno. Pero hay que hacerlo ya, mientras Jehová Dios puede ser hallado. Porque dice el Espíritu que vendrán días donde desearemos el agua y no encontraremos el agua. Desearemos el pan y no encontraremos pan. Desearemos buscar a Dios y ya no podrá ser hallado por los hombres. Un hombre con sed es imparable. Un hombre que le cree a Dios es imparable. Hay algo que lo mueve adentro y es esa sed, ese deseo, y no puede detenerse porque no le permite detenerse ese deseo que tiene por Dios. El autor de los Hebreos, movido por el Espíritu Santo, a la altura del capítulo 10, versículo 37,
dice, porque aún un poquito, y el que vendrá, y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El Espíritu Santo dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor de los Hebreos habla con gente con sed. No es gente normal. La gente normal dice, yo tengo una petición, si Dios me la da bien, si no, no. Cristo dice, hay algo que sucedió desde los días de Juan el Bautista. Hay algo que se desató en el pueblo desde los días de Juan el Bautista, que vino con un poder que no era para hacer milagros, vino un poder por medio de la palabra, transformó un pueblo, transformó el corazón de la gente. Y Cristo dice, desde esos días, desde los días de esa predicación, el reino de los cielos sufre violencia y está siendo arrebatado por los violentos, por gente con sed, por gente que desean realmente un milagro. No son gente que dicen, yo tengo una petición delante de Dios, que me la dé si quiere, y si no, no me la dé. Son gente que dice, yo la quiero y seguiré tocando la puerta del cielo y seguiré llamando al cielo hasta que me conteste. Y el autor de los Hebreos, movido por el Espíritu Santo, dice, nosotros, los que tenemos sed, los que hemos dado el paso, lo que hemos hecho, como dice Isaías, que nos hemos acercado, nos hemos inclinado, hemos oído y hemos hecho pacto con Dios. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que caminamos y tenemos fe para perseveración del alma. Pero si no hay sed, vamos a continuar en lo mismo que hemos vivido hasta hoy. Es tiempo de tener sed de Dios. Es tiempo de vivir y anhelar como el salmista. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. El salmista deseaba conocer más de Dios. Creyentes a través de la historia conquistaron, abrazaron lo anhelado, porque tenían sed. Y Jesucristo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Amós, movido por el mismo Espíritu de Cristo, por el mismo Espíritu de Cristo, nos dice, este es el tiempo de venir a Él. Este es el tiempo de escudriñar su palabra. Este es el tiempo de prestar el oído, porque llegarán días donde querrás escuchar y no hallarás su palabra. Amantísimo Dios, Padre celestial, Rey de gloria,